Hola, mi nombre es Smith, Solano Román. Hola, mi nombre es Daniel Becerra Delgado. Los indígenas Awajún y Wampis tomaron la estación 6 con la finalidad de parar la distribución de petróleos a los demás oleoductos el día jueves para que los ministros hagan caso de sus exigencias. Al promulgar los decretos, el gobierno peruano incumple con el convenio 169 de la OIT, al que está obligado como parte signataria la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular en los artículos 26, 29 y 32, entre otros, y la jurisdicción de la Corte Interamericana de las Naciones Unidas sobre los derechos a los indígenas. Los principales actores fueron el Estado peruano, ya que el Estado quería promulgar un paquete de decretos legislativos que la población nativa encontraba perjudiciable a sus derechos establecidos sobre la tierra y el agua. La resistencia a empresas concesionarias forestales, mineras o hidrocarburos, porque señalaban que no se preocupaban por el sano equilibrio del medio ambiente, en cuestionamiento a la ley del agua, a la ley forestal y en general al TLC, generó a partir del 9 de abril del 2009 el paro nativo. También encontramos a la Policía Nacional, quienes ellos no tenían la gran parte de culpa, ya que ellos solo cumplían con las órdenes del Estado, ya que corrían el riesgo de ser despedidos si no actuaban de esa manera. Y por último están los indígenas, que ellos eran los principales afectados con estas leyes y con estas nuevas reformas, ¿no? La situación que desencadenó el clima de tensión de los pueblos Awajún y Wampis fue el incumplimiento del acuerdo por parte del Estado referido al establecimiento del Parque Nacional Ichicata-Muja, en plena cordillera del Cóndor, así como la falta de aplicación de un proceso de consulta previa para el desarrollo de la actividad minera, ya que el parque había sido recortado en un 40% de su área inicial. Se desató una serie de denuncias cruzadas entre la compañía minera y los indígenas, así como la publicación de pronunciamiento en rechazo de todas las actividades mineras y la exigencia por parte de los pueblos indígenas de que se realice el diálogo. Nosotros nos identificamos con la población indígena, ya que ellos solo querían defender sus tierras sin ningún tipo de violencia. La gran parte de culpa lo tiene el gobierno peruano, ya que ellos mediante la violencia, mediante agravio, quisieron tomar las tierras de los indígenas, ¿no? También nos identificamos con los indígenas porque a nadie le gustaría que entren a su casa donde toda una vida han tenido
han disfrutado de su niñez, han pasado toda su juventud, y que entre a tomar todas esas tierras me parece algo injusto. Además, los fines del Estado eran muy lucrativos, porque no les interesaba a los pueblos indígenas, no les interesaba qué perjudicial, algún prejuicio que les pasara, sino más les preocupaba el TLC y qué beneficios no les traía a la población. Pero más allá no pensaban en el pueblo indígena y trajeron muchas muertes, ¿no? Lamentablemente. Los conceptos que hemos usado es la experiencia y daño moral, y la libertad y la responsabilidad. El daño moral es aquel perjuicio sufrido a los derechos de una persona a través de un agravio a la dignidad e integridad física o privacidad. Algunos autores sostienen que puede ser reparado, pero esto no involucra desaparecer el daño sufrido por la víctima. Reparar solo significa procurar a la víctima una satisfacción equivalente mediante una suma de dinero. Nosotros podemos apreciar el daño moral que el Estado propició a los indígenas cuando estos tenían la intención de retirarse y los policías atacaron disparando y matando. Aquí es donde los derechos de los indígenas fueron arrebatados. Así también podemos hablar de los hijos que nunca llegaron a sus casas y a las personas desaparecidas. En cuanto a la libertad y la responsabilidad, somos libres siempre que podamos responder a una situación de diversas maneras. Somos conscientes de nuestros actos y de sus posibles consecuencias. Y si podemos optar, nos hacemos responsables de nuestra elección, ya sea buena o mala. El hombre, por ser libre y racional, es capaz de actuar con responsabilidad. Pero si no actuamos conscientes de las circunstancias y de sus posibles consecuencias o causas externas, nos obligan a actuar de una única manera. Estaremos eximidos de responsabilidad por ignorancia o coacción. La libertad y la responsabilidad de parte del Estado es totalmente clara. El Estado tenía la responsabilidad de hablar con los indígenas y resolver sus problemas como personas civilizadas, pero en cambio quisieron hacer caso a sus propios beneficios, desatando así un enfrentamiento. La ministra del Interior, Mercedes Cabanilla, negaba todo posible hecho de culpabilidad por parte de ella, indignando a todos los peruanos. Por parte del otro lado, que serían los policías en el lugar, tenía a elegir si parar o no, pero estaban sujetos a sus superiores, así que no podríamos hablar de una libertad completa. Desde el punto de vista de la ética, se ha violentado contra la libertad positiva de los indígenas, donde los indígenas podían hacer, decir o elegir sin ninguna restricción, imponiéndoles una libertad negativa, donde el Estado pone una barrera hacia los indígenas, poniéndoles límites con las leyes. ¿Qué medidas o soluciones crees que podemos tomar para este caso? Creo que por nuestra postura para los indígenas, el Estado debe tomar la iniciativa de promover el diálogo, además de poner en práctica el uso de la ley de la selva en el Perú, que se refiere a la aplicación de 10 decretos legislativos y leyes en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. La ley fue anunciada por el presidente Ollanta Humala, pero hasta el día de hoy no la ponen en práctica.